Y si tú quieres comer sabroso, apriétame. Pedritos Restaurant. Ajá. ¿Quieres una parrillita o una arepita? Se te hizo agua la boquita. Y los bollitos con esa sopita, qué rico. Ven acá. ¿Qué? Pedritos Restaurant. El sabor de nuestra tierra pura sabrosura. Pedritos Restaurant. Ven pa' que Pedrito y prueba que todo es una ricura. Pedritos Restaurant. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 26 de marzo del año 2020. Bueno, yo comienzo por darle una buena noticia a quienes necesitan información sobre inmigración en medio de esta crisis del coronavirus. Nuestros amigos de Immigration Institute of Florida estarán realizando un webinar para todas aquellas personas que se han visto en la necesidad de extender su estaría aquí en Estados Unidos debido al cierre de fronteras y la cancelación de los vuelos. Este seminario online será dirigido por el abogado de inmigración Víctor Badel el día 1 de abril a las 6 de la tarde. Tendrá un costo súper accesible, no te la puedes perder, la oportunidad de recibir toda la información que necesitas de primera mano y hacer las cosas bien, de acuerdo a lo que establece el Servicio de Inmigración, porque por hacer las cosas mal podrías perder incluso la visa de turista. Si tienes preguntas, comunícate con el número 786-972-0635. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Bien, hoy jueves 26 de marzo hemos recibido una noticia bien temprano, una noticia que provino de aquí, de Estados Unidos, del Departamento de Justicia, lo anunció la Fiscalía del Sur de la Florida y tiene que ver con una declaración que coloca a varios miembros del régimen de Venezuela como narcotraficantes y solicitados por la justicia de Estados Unidos. El primero es Nicolás Maduro, está a la cabeza de los solicitados, está Michael Moreno y Vladimir Padrino López, pero se incluye en la lista a Cliver Alcalá Cordones, de quien vamos a hablar el día de hoy de manera específica. También está Diosdado Cabello, que había gente que se quejaba que por qué Diosdado Cabello nunca aparecía. Ya hoy hizo su estreno en esta lista de los más buscados. Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, Tarek El Aizami, Jocelyn Ramírez, Edilberto José Molina, Luis Mota Domínguez, Néstor Reverol Torres, Nervis Gerardo Villalobos, por ahí hay unos cuantos que deben estar borrando las fotos con Nervis Villalobos, Basili Kotoski Villarroel y Rafael Antonio Villasana Fernández. Muchos de ellos son oficiales de la Guardia Nacional, oficiales de la Fuerza Armada venezolana. Bien, el tema es bien importante porque ya hay incluso un anuncio de recompensa que a mí me parece que es bajo en el caso, aunque son recompensas altas para la historia de lo que ha hecho Estados Unidos con respecto a esto, porque ofrecer 15 millones de dólares por Nicolás Maduro, esos 15 millones de dólares los tienen ellos en el bolsillo izquierdo, pueden doblarle la oferta a quien pretenda capturarlo. Pero en todo caso, yo quiero recordarles una frase que dije en uno de mis programas en los que además dije que yo sí soy chocante por ciertas cosas que digo y por las cuales me han criticado. Vamos a verla. Yo sí soy chocante. Yo sí soy chocante. Porque yo les voy a decir algo. Lo único que puede pasar aquí o que puede pasar para que nosotros nosotros creamos que esta reunión con Trump sirvió para algo, es que Guaidó llegue a Venezuela y le dé un golpe de Estado a Henry Falcón, un golpe de Estado
a Pizarro, un golpe de Estado a Luis Florido, un golpe de Estado a Manuel Rosales, un golpe de Estado a Acción Democrática, a Henry Ramos, a Suma L.Cat y toda su cosa, a Bernabé Gutiérrez, toda su vagabundería. Porque es que si eso no pasa, bueno, la única salvación que tenemos sí es Estados Unidos, sí es. Pero ¿por qué es la única salvación o cómo sería la única salvación? No es porque Estados Unidos va a llegar con unos drones, unos aviones, una cosa, unos tipos que se tiran y van a matar a nadie. No. La única manera es que Estados Unidos termine de declarar a Venezuela como Estado terrorista, de declarar a Nicolás Maduro como terrorista internacional, de declarar a Diosdado Cabello como terrorista, a Tarek El Aissami como terrorista, y que entonces estos tipos, Henry Ramos, Henry Falcón, Timoteo, Juan Guaidó, tengan temor de sentarse a hacer elecciones con terroristas. Porque el que se sienta a hacer elecciones con terroristas termina siendo considerado un terrorista. O el que se siente a negociar termina siendo considerado un terrorista. Así que aquí la única salvación es que Estados Unidos termine de declarar como terrorista a Diosdado, a Maduro, a Tarek El Aissami y a Venezuela como Estado. Y el que se siente a negociar y hacer elecciones con esos terroristas, terroristas son. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con el debate. Bien, definitivamente es así. Estados Unidos ha dado un paso muy importante y esto coloca a quienes pretendían negociar lo que sea con el régimen de Nicolás Maduro, pues estarían sentándose con unos narcotraficantes que están solicitados por la justicia de los Estados Unidos. Yo ahora voy a revelarles algunas cosas. Ayer, por cierto, no hicimos programa porque yo estaba en medio de la investigación precisamente, ¿no? Yo quiero irme a la cantidad de veces que yo cuestioné que el gobierno interino encabezado por Juan Guaidó se sentara con personajes como Cliver Alcalá Cordones, a quien vimos entrevistado por toda esta prensa que es vocera del régimen de Guaidó. He criticado cómo también tratan a Luisa Ortega como una aliada, que ha sido aliada precisamente de Cliver Alcalá Cordones en todos sus negocios. Y bueno, yo quiero decir hoy con responsabilidad que ese gobierno interino que encabeza Juan Guaidó le ha entregado al narcotraficante Cliver Alcalá Cordones una herramienta para defenderse de las acusaciones que le está haciendo el gobierno de Estados Unidos, acusaciones por narcotráfico. Solo que esta herramienta que el gobierno interino le ha dado no le va a funcionar porque las pruebas que existen contra Cliver Alcalá por narcotráfico no se tumban con ninguna estrategia. El final de la película del que tanto habla JJ Rendón hoy ha sido objeto de un spoiler porque nos adelantaron cuál era el final, que obviamente ya no va a ser el final de la... Vamos a escuchar al propio Cliver Alcalá Cordones hablando de algunos asuntos que muchos ni siquiera se imaginaban. Bueno, para dilucidar exactamente lo que está pasando, el mayor general Cliver Alcalá Cordones, hoy en manos del gobierno venezolano, una campaña de destrucción y en una situación sumamente incómoda por la designación que acaba de hacer el gobierno norteamericano. Primero, las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano. En el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses venimos trabajando la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. De los testaferros de la oposición que coinciden con el pueblo venezolano, con los testaferros del gobierno, llámase César Omaña, Simonovic,
conoce esta situación muy clara y los otros personeros, Leopoldo López, conoce completamente. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó. Y acordamos ahí, junto a militares venezolanos, junto a los asesores, de hacer una unidad militar que se conformó con la idea de libertar al país y eliminar quirúrgicamente los objetivos criminales de narcotráfico y del desastre que han generado en nuestro país. Yo asumo mi responsabilidad, estoy en mi casa, desde hace 48 horas le informé al gobierno colombiano que no está vinculado a las actividades que estamos haciendo los venezolanos con los asesores norteamericanos. Le informé de que esas armas le pertenecían al pueblo venezolano porque fueron comprados dentro del contrato que se estableció por el presidente interino, firmado por JJ Rendón, por el señor Vergara y los asesores norteamericanos. El señor Guaidó también firmó el contrato ese que yo estoy expresando. Teníamos todo preparado, pero circunstancias que se han venido generando a lo largo de la lucha contra el régimen generaron filtraciones desde el seno de la oposición. Aquella oposición que quiere seguir conviviendo con el gobierno de Maduro. Aquella oposición que nada cambie en Venezuela. Que en Venezuela se sustituyan los vicios y que no se eliminen los vicios. Bueno, esta coalición iba a eliminar los vicios. Iba a hacer un llamado a los mejores venezolanos para que en una coalición se reconstruyera desde la ceniza, desde menos cero, se reconstruyera nuestro país, por el sueño de 30 millones. Por el sueño de 30 millones de venezolanos hemos perdido la posibilidad y el capricho de una minoría, tanto de la tiranía como del gobierno interino, no se pudo dar esta cuestión. Desde hace 48 horas le informé al gobierno colombiano. Estoy en mi casa, no estoy huyendo, porque me informaron de la posibilidad de un falso positivo. Entonces, dejo en evidencia acá que no voy a huir, no tengo por qué huir, porque tengo la defensa de que mi trabajo era por el pueblo venezolano. Bien, además de estos videos, Cliver Alcalá le dio unas declaraciones a un periodista de W Radio, donde es como detalla más cómo fue la operación que quedó pues desarticulada con la detención de un sujeto con armas en territorio colombiano. Vamos a escuchar el audio de la declaración, que es una confesión además que hace Cliver Alcalá Colombia. No, un ciudadano colombiano al que yo coordiné para llevar armas en el contexto de una liberación del país en un contrato firmado por el presidente Guaidó, asesores norteamericanos, y donde en función de la emergencia quedaba la elegibilidad del líder de esa cuestión. Y el líder de la libertad que se iba a dar en el país, se convino que fuese Cliver Alcalá Cordones. Mayor general, entonces, usted coordina la compra y el movimiento de esas armas para entregárselas a alias Pantera. ¿Quién es Pantera? Alias Pantera es un oficial que está bajo mi mando, junto a otros 90 oficiales. Todos comprometidos con la liberación de Venezuela. En el marco del TIAR que invocó Guaidó hace 3 meses. Todo esto ha sido muy revelador y ya yo les voy a contar qué es verdad y qué es mentira de todo esto y lo grave de esta situación. Vamos a escuchar la declaración de Cliver Alcalá cuando especifica qué se iba a hacer con esas armas y habla del contrato, porque el centro de esta información es un contrato que sí se firmó y que tiene muchísimas implicaciones. Vamos a escuchar a Cliver Alcalá. ¿Quiere decir entonces que alguna autoridad colombiana tenía conocimiento de lo que usted estaba haciendo con esas armas? Por supuesto, y por eso te alerto, nadie va a venir a cobrar 10 millones de dólares por Cliver Alcalá, porque Cliver Alcalá está aquí en su casa y mucha gente de los vecinos puede dar fe de eso.
Y ahora explíquenos un poco el propósito de las armas. Las armas se las entregaban a uno de sus hombres. Las armas en el contrato que firmó el presidente Guaidó, que firmaron los asesores norteamericanos, se decía que la compra de las armas era un patrimonio del pueblo venezolano que se iba a liberar. Esas armas no eran para delinquir ni para hacer mafia, iban empacadas de forma tal de ser utilizadas en una ubicación de la Alta Guajira venezolana para poder hacer una operación militar en contra de la dictadura de Maduro. Pero si es que Colombia nunca ha hecho público su deseo de que Maduro salga del poder por una vía militar, igualmente los Estados Unidos. Entonces usted lo que nos está confirmando es que Colombia participó de la compra de unas armas para tener una acción militar en Venezuela. Colombia no participó, ni el presidente Duque participó. La compra de las armas fue única responsabilidad de ese contrato firmado por el presidente Guaidó y por los asesores norteamericanos. Pero ¿cómo así que el presidente Guaidó firma un contrato en Colombia con asesores norteamericanos para comprar unas armas? Él no lo puede negar porque yo tengo el contrato, que a su momento, esperando la justicia aquí en mi casa, yo presentaré los alegatos. Pues lamentablemente, Cliver Alcalá Cordones está diciendo la verdad con cierta manipulación que ya yo se las voy a explicar. El contrato efectivamente se firmó, pero cuando él habla de asesores norteamericanos, dando a entender que el Departamento de Estado, el gobierno de Donald Trump, tuvo algo que ver con esto, ahí está la manipulación, porque ni el gobierno de Duque ni el gobierno de Donald Trump sabían que esto estaba ocurriendo. Cuando él habla de asesores norteamericanos, se está refiriendo a un contratista de seguridad estadounidense al que vamos a llamar el Catire, como se llamó o lo llaman ellos en el grupo al que se refiere Cliver Alcalá Cordones. Las firmas que aparecen en el contrato efectivamente son de Juan José Rendón, Sergio Vergara y Juan Guaidó. El contrato, y esto hay que aclararlo, no se firmó con Cliver Alcalá Cordones, sino con una empresa contratista de seguridad. Y el representante de la empresa, el Catire, acordó toda la operación con Cliver Alcalá Cordones. Fíjense que Cliver Alcalá Cordones dice en una parte del audio que en el contrato se daba la elegibilidad del líder de esa cuestión y el líder de la libertad que se le iba a dar al país, y se convino que fuera Cliver Alcalá Cordones, de manera que la decisión de que Cliver Alcalá Cordones fuera el narcotraficante, Cliver Alcalá Cordones fuera el jefe de esta operación militar, no se estableció en ese contrato, pero el contrato sí se firmó. Y lo firmó, repito, Juan Guaidó, JJ Rendón y Sergio Vergara. La información que tenemos de primera mano es que el Catire, que es el contratista estadounidense, hace contacto con estos funcionarios del gobierno interino, estoy hablando de quienes firmaron el contrato, a través de Lester Toledo y también de Leopoldo López. Lo cierto es que el contrato que fue firmado en octubre del año 2019, en el contrato se especificaba un alto monto en dólares que debía pagársele a la empresa contratista en varias reuniones desde octubre hasta hace algunas semanas. JJ Rendón, reuniones que se hicieron con este señor estadounidense, reuniones donde no estaba Cliver Alcalá Cordones, hasta donde nosotros tenemos información. JJ les decía, ya vamos a pagar la semana que viene, estoy hablando desde octubre hasta prácticamente hace un mes. JJ les decía que pagar, que el dinero estaba listo la próxima semana, que estaban esperando una transferencia,
pero el dinero nunca llegó, nunca le entregaron el dinero al catire, que era el enlace, porque era el contratista con el que se había firmado este acuerdo. Bueno, el catire, el representante de la empresa contratista, se molestó de tal manera que acordó con Cliver Alcalá continuar con la operación y después pasarle factura a los representantes del gobierno interino. Por eso es que la operación avanza, a pesar de que ellos no contaban con el dinero dado por el gobierno interino, o por lo menos nunca les llegó a ellos el dinero del gobierno interino, pero de todas maneras ellos avanzan, consiguen recursos por otro lado y avanzan con la operación. El catire, que es el contratista, tiene grabaciones de reuniones por diferentes vías de internet con JJ Rendón, que demuestran la relación de JJ Rendón, al menos con el contratista. Repito, incluso hoy en el WhatsApp, JJ Rendón me aseguró que jamás se ha comunicado por ninguna vía con Cliver Alcalá Cordones. Y realmente la información que nosotros manejamos es que toda la conexión se hacía con el contratista. Ahora, si JJ Rendón, Guaidó y Sergio Vergara sabían que Cliver Alcalá Cordones era el jefe de la operación, eso sí, yo no se los puedo asegurar. Lo que sí me llama la atención es la cantidad de veces que los voceros del gobierno interino y periodistas que sabemos que están del lado del gobierno interino como voceros, pues entrevistaban a Cliver Alcalá como que si jamás se le hubiera señalado de nada, cuando ya yo les voy a recordar desde cuándo se sabe que Cliver Alcalá Cordones estaba en el negocio del narcotráfico. Bien, ellos están contando, tanto Cliver Alcalá Cordones como el contratista, con estas grabaciones que tienen para probar que sí había un contrato de trabajo, y Cliver Alcalá dice que el contrato de trabajo consistía en salir de figuras importantes, las emblemáticas del régimen, las cabezas del régimen. Ellos tienen las grabaciones y tienen el contrato firmado, y con eso se está jugando Cliver Alcalá su carta de salvación, que les repito, no le va a servir para salvarse, quizás le sirva para explicar lo de las armas, pero no para salvarse de la acusación de narcotráfico. Lo que es cierto es que ni Estados Unidos, repito, ni Colombia sabían de este acuerdo firmado en un contrato. Y algunos oficiales de los que Cliver Alcalá, esto también se los digo de primera mano, de los que Cliver Alcalá menciona que están bajo su mando, se comunicaron con el propio Juan Guaidó el día que ocurrió la detención del sujeto en Colombia, que estaba cargado de las armas para la operación. Yo, como opinión, tengo que decir que es muy lamentable que, porque aquí Cliver Alcalá también lo reconoce, que hay 90 oficiales bajo su mando, que esos oficiales que conocen exactamente cuáles eran los negocios en los que estuvo metido Cliver Alcalá Cordones, aceptaran que fuera su jefe militar en una operación cualquiera que esta fuera. Porque pactar con el narcotráfico, con un narcotraficante, y esto hay que decírselo también a quienes piensen sentarse de aquí en adelante con los que están señalados en ese cartel que pusimos al principio, ustedes ya conocen porque se ha publicado en todas las redes sociales. Sentarse con un narcotraficante, pues ustedes dirán, el que lo decida, pues ya sabrá. El que entrevistó a Cliver Alcalá sabiendo que era un narcotraficante y no lo entrevista como narcotraficante, sino como opositor, pues ya ustedes sabrán. Porque en el discurso de Cliver Alcalá de hoy, en sus redes sociales, trata como un luchador por la democracia que simplemente quería ejecutar esto para recuperar el país, un país que él contribuyó a destruir, sobre todo con este negocio del narcotráfico. Yo voy a recordar algunas cosas de Cliver Alcalá porque, repito, es muy lamentable que algunas personas hayan tratado a este sujeto, sobre todo, lo lamento mucho de oficiales de la Fuerza Armada, he respetado mucho algunos de ellos, que hayan permitido el jefe de esta operación. Algunas cositas de Cliver Alcalá que vamos a recordar. Por cierto, estoy tomando esto de un guión que hice de un programa que hice sobre Cliver Alcalá.
En septiembre del año 2011, es decir, hace ya 9 años, Estados Unidos incluyó a Cliver Alcalá en su lista de narcotraficantes y por su presunta colaboración con la guerrilla colombiana en el tráfico de drogas y armas. La Oficina de Control de Activos, o FAC por sus siglas en inglés, adscrita al Departamento del Tesoro, identificó en un comunicado de prensa a los 4 funcionarios como Amílcar Figueroa, representante de Venezuela en el Parlamento Latinoamericano, el general del ejército Cliver Alcalá Cordones, el congresista Freddy Bernal y el funcionario de inteligencia Ramón Madrid. Cliver Alcalá ha apoyado la revolución desde sus comienzos y estuvo de acuerdo con Nicolás Maduro, con que Nicolás Maduro fuese el sucesor de Chávez, la muerte de Chávez en Cuba. El general egresó en promoción bicentenario del natalicio del Libertador en 1983 y luego se especializó en blindados tras ser el primero de su curso. Cliver Alcalá es señalado como zar de la droga por estar involucrado en el asesinato del ex gobernador de Apure, Jesús Aguilarte, y también por querer perjudicar a los indígenas. El general Cliver Alcalá Cordones es uno de los personajes del chavismo que se ha visto envuelto en un sinfín de escándalos sin que ello haya tenido repercusión alguna en el país. Conformó un equipo de funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar en el 2007 en Maracaibo. Uno de ellos, Daniel Macías, fue identificado por el comandante del Core 2, Castor Pérez Leal, como un delincuente con prontuario por robo y narcotráfico. Cliver Alcalá estuvo señalado en el asesinato del funcionario de la División de Inteligencia Militar, Claudio Macías, en agosto del 2007. Para los actos de los 20 años del 4 de febrero, le correspondió comandar la parada militar. En el desfile cívico-militar, Cliver Alcalá Cordones dijo: participan 12.400 revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y chavistas. Una de las frases célebres pronunciadas Alcalá en un acto oficial fue: porque los soldados de Bolívar deben ser íntegros, y el tercer principio será el compromiso con los soldados para dignificar a la tropa en cuanto al proceso educativo y atender sus necesidades. Estos principios permitirán que el proceso revolucionario y el nuevo pensamiento militar se vaya incrementando en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al igual que la lucha que viene dando nuestro comandante presidente Hugo Chávez por la profundización del socialismo del siglo XXI. Ese es el jefe militar de esta operación cuyo contrato firmó JJ Rendón y Sergio Vergara. Sobre el matrimonio, que es lo único que comenta Jorge Rodríguez de Cliver Alcalá, fue el 13 de mayo del 2012, se confirma la noticia que el general Cliver Alcalá Cordones se casa con Marta González, que es la sobrina del narcotraficante Hermágoras, el Gordito González, jefe del cartel de La Guajira. Y este era el que supuestamente iba a resolver el problema en Venezuela. A pesar de que ya el Estado, o quienes forman parte del Estado venezolano, estamos hablando de Maduro, de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, estamos hablando también del presidente del TCJ, Michael Moreno, el TCJ del régimen, pues la Organización Mundial de la Salud ha aprobado $2.000 millones para Venezuela, para que los maneje Maduro, para combatir la crisis del coronavirus. Con esto, pues, vamos a ir a un corte y al regreso estaré conversando con Daniel Lara Farías.